buenas. Bienvenidos al episodio número 28 de La Tribuna Blanca. Hoy día vamos a estar hablando sobre el empate en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Girona que, en mi opinión, sepulta completamente ya tus oportunidades en la liga, porque lo más probable es que el Barça mañana gane y se ponga a 9 puntos, que ya prácticamente a estas etapas ya es casi imposible, ¿no? Porque estamos en la jornada 31, quedan alrededor de 8 jornadas y ya prácticamente 9 puntos es una distancia demasiado grande, ¿no? Y si el Barça te gana dos ligas seguidas y son tres de las últimas cuatro, ¿no? Pero bueno, es lo que se puede hacer. Creo que los jugadores se lo han merecido, aparte con un poco por su mal rendimiento, lo que hicieron con Xavi y demás, ¿no? Creo que en general los jugadores merecen esto y creo que espero en el siguiente partido reciban en casa reciban el tratamiento hostil que tienen, ¿no? Y además Florentino también, porque creo que él tiene una cierta cuota de responsabilidad en lo que a lo que ha sucedido, ¿no? En esta temporada y en este partido en general y en general en lo mal que es el equipo en distintas áreas, ¿no? El área médica, el área social incluso y luego obviamente el área deportiva, ¿no? Pero vamos a estar hablando un poquito de todo, así que bueno, como ya lo he dicho muchas veces, voy a empezar hablando un poco de los jugadores, creo que va bien, y un poco del jugador de Cerveloa, que viene siendo un poco la parte deportiva. Como muchas veces lo he dicho, intento sacar un poco a Arbeloa de este tipo de ridículos porque él ha entrado, es un entrenador que tiene poca experiencia, en verdad, entrenando a jugadores de élite, viene del Castilla, entrenar a menores, obviamente es mucho más fácil que entrenar a las superestrellas que hay en el primer equipo, ¿no? Obviamente eso yo creo que para todos es algo obvio, ¿no? Que entrenar el primer equipo y entrenar Castilla es bastante diferente por el manejo de egos, porque obviamente los juveniles tienen egos bastante más bajos, mientras que obviamente manejar jugadores como Vinicius, Mbappé, Bellingham es bastante más difícil porque ellos creen que tienen un rol superior al entrenador, que además si el club los empodera como lo estamos viendo últimamente, más aún va a ocurrir, ¿no? Pero bueno, un partido más donde Vinicius y Mbappé no se pueden sacar cuando los dos están haciendo un partido absolutamente tétrico y lamentable en muchas facetas del juego, defensivamente inexistentes y luego en ataque los dos haciendo la guerra por su lado, ¿no? Vinicius encarando y regateando de más y luego Mbappé que se desentiende muchas veces de las jugadas, intenta buscar la jugada personal por su lado y se desentiende, no se fija en sus compañeros y eso obviamente es una anarquía en total para el resto de sus compañeros que muchas veces quieren involucrarse en las jugadas, pero que estos jugadores son tan individualistas que terminan no permitiendo que eso ocurra, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Es lo que llevamos viendo este último tiempo con tanto Vinicius y Mbappé presentes en el campo, ¿no? Que no se conectan, que no conectan con el equipo y que llaman tres entrenadores que no pueden formar un equipo coherente con Mbappé y Vinicius en el campo, ¿no? Y luego, a pesar de todo esto que estoy mencionando, creo que Arbeloa tiene una cuota de responsabilidad porque creo que es el mensaje que da con el cambio Tchouaméni y Mendy, que me voy a enfocar un poquito en esto porque es que simplemente te da la imagen que estamos tirando la liga y la verdad que sí, yo creo que el Arbeloa en cierto modo con ese doble cambio dice ya voy a dejar todo, mi última bala tanto del club como del propio Arbeloa, me imagino, para conservar el puesto es hacer una Champions decente, ¿no? Que sería eliminar al Bayern y luego hacer un partido digno contra el PSG, ¿no? Si se puede superarlos, pero yo creo que es imposible, ¿no? Porque el PSG creo que está al mismo nivel que el Bayern o quizás el Bayern un poquito mejor, yo creo que ya eso depende de la perspectiva de cada quien, pero definitivamente creo que probablemente somos peores que estos dos equipos, tanto del Bayern como del PSG, creo que somos peores que ellos, más como estamos jugando últimamente, tanto el partido de Mallorca como este partido, creo que son partidos ridículos en general, y creo que estos equipos nos van a pasar el trapo, ¿no? Creo que el Bayern en casa nos va a ganar, probablemente termine siendo una victoria cómoda, quizá un 2-0 puede ser, aunque en el anterior video estaba un poco más optimista, creo que este partido no me da ninguna motivación o ninguna creencia, ninguna capacidad de creer que va a haber una remontada. Si quizás este partido lo hubiéramos ganado
una victoria cómoda, como puede ser, por ejemplo, el último partido frente al Elche por 4-1, el partido de la Real Sociedad o el partido del Betis que ganamos con marcadores abultados. Yo sí tendría una perspectiva muchísimo más optimista, pero viniendo de dos derrotas, viniendo de sacar un punto de los últimos nueve, sí, bueno, perdón, o sea, un empate y dos derrotas consecutivas después del parón, creo que no te da ninguna imagen, ¿no? Y creo que arriesgar todo a una única bala, creo que por parte del club, por parte de Arbeloa, creo que obviamente refleja el sin rumbo en el que estamos institucionalmente, porque esta estrategia que aplicar todo a un solo título, a una sola competición, lo aplican equipos o proyectos que ya están completamente destruidos, ¿no? Esto me recuerda a lo que hizo el Manchester United con Ten Hag, que prácticamente dejaban todas sus chances a un solo título, por ejemplo la 22-23 que el United hace un torneo ridículo y, perdón, el United sí hace un torneo ridículo con Ten Hag y terminan prácticamente salvando la temporada con una victoria en la FA Cup contra el Manchester City, ¿no? Y luego, por ejemplo, el año pasado, siguiendo la línea de United, tanto el United como el Tottenham, después de hacer dos ligas locales lamentables, uno quedando 16, el otro quedando en el puesto 15 y 16, creo que fueron, o 16 y 17, algo así. eh, los dos terminan enfrentándose en la final de Europa League, dejándolo todo a esta competición, ambos clubes, y el Tottenham termina llevándose la victoria, ¿no? Pero demuestra que y ahora estamos viendo lo que está haciendo el Tottenham, ¿no? Que están en el borde del descenso actualmente, si no ganan su siguiente partido van a quedarse en zona de descenso, ¿no? Y eso es lo que demuestra un proyecto totalmente acabado y creo que esto es obviamente una escala distinta, ¿no? Pero es lo que estamos viendo nosotros con el proyecto del Real Madrid, ¿no? ¿Y qué se sabe de qué sería de este equipo si jugáramos en una liga más competitiva? Porque sabemos lo que es el nivel de la liga, lo mal que están muchos equipos y lo poco competitiva que es esta competición, que prácticamente solo entre el Madrid y el Barça compiten, el Atlético está muy lejos y luego no, y luego el resto de equipos prácticamente ni pelean por competir contra los dos punteros, ¿no? Pero bueno, eso demuestra el sin rumbo en el que está tanto los jugadores como la directiva. Y luego ahora como punto aparte, siguiendo esta línea de pensamiento de que el club está sin línea, quería hablar de un comunicado que sacó el Real Madrid referente a la información que la cadena SER subió sobre si el Madrid está interesado en un director deportivo, ¿no? Creo que realmente el comunicado es simplemente ridículo. em, Creo que no tiene ni pies ni cabeza querer desmentir esto. Creo que han pasado situaciones muchísimo más graves a lo largo de esta temporada como para que el club termine desmintiendo y sacando un comunicado referente a una noticia ridícula en un medio de comunicación. No creo que no tiene ningún sentido que se haya sacado todo se ha hecho esto por este evento que la verdad que es, si soy completamente honesto, intrascendente para el desarrollo del club. Creo que no habría pasado nada y creo que hay acciones mucho más serias que se tienen que haber explicado mejor. Por ejemplo, no entiendo cómo el Madrid saca un comunicado referente a esto y no saca un comunicado explicando el cambio de modelo societario que se está proponiendo últimamente, que cambia totalmente la estructura financiera del club. Creo que no tiene sentido que no se haya explicado esto para el público general, porque obviamente uno como hincha, como persona que apoya al club, que invierte no solo su tiempo, sino también su dinero para que el club opere, para que los jugadores reciban los sueldos que tienen, para que los dirigentes tengan los recursos para tomar decisiones. Creo que uno merece saber por lo menos qué está pasando, qué se quiere hacer con el modelo societario del club y los cambios internos y organizacionales que quiere hacer el propio Real Madrid, que para el hincha obviamente es importante entender qué está pasando, ¿no? Y que el Madrid no saque un comunicado referente a esto, o incluso que Florentino simplemente suba un video explicando cuál va a ser el funcionamiento de esta idea y no la dejen en el aire, creo que sería mucho más clave para el madridista, ¿no? Poder entender lo que se planea con su equipo, ¿no? Y luego otras cosas como por ejemplo lo que sacó la nutricionista diciendo de que a los jugadores les daban los suplementos por ChatGPT, de que los jugadores comían donuts y bollos después de entrenar y otras cosas así que ha estado sacando, ¿no? Que ella le hacían un hostigamiento laboral, le decían los médicos del club le decían que los jugadores no podían atenderse con ella,
que obviamente le impide a ella hacer su trabajo adecuadamente, ¿no? Si una persona entra a un puesto laboral y supuestamente quiere desempeñar su rol porque te han contratado por una razón, porque han confiado en ti, porque han visto tu currículum y obviamente te dicen que no puedes trabajar, es algo que no tiene ningún tipo de sentido y creo que obviamente es algo que el club por último, si, no sé, desmentirlo a medias o decir algo así, porque creo que eso daña bastante más la reputación del club que lo que está diciendo de este comunicado, que es sacar simplemente una información referente a si el Madrid quiere o no quiere un director deportivo. Al final todos sabemos que el director deportivo no cambia tanto la ecuación de cómo funciona el club. Finalmente, si el presidente tiene una estrategia o lo demás, la estrategia se va a mantener teniendo o no teniendo un director deportivo, ¿no? Porque finalmente es el CEO o el presidente en este caso que toma las decisiones referentes a los fichajes, que pone el dinero, que destina los recursos para distintas operaciones. Y si finalmente el Madrid tiene o no tiene un director deportivo, creo que esto no cambia demasiado la ecuación. Entonces, no entiendo cuál es el punto de hacer esto, ¿no? Y bueno, es otra de esas cosas donde no se entiende cómo funciona el departamento de comunicaciones del Real Madrid, qué se sube, qué se comunica con el comunicado oficial y no se entiende en general lo que se quiere hacer, ¿no? En esta faceta, ¿no? Y muestra además el sin rumbo que tiene la directiva y, y en general el departamento de comunicación sobre lo que tiene, lo que importa y lo que no importa para el madridista y la gente que está permanentemente consumiendo contenido referente al Real Madrid y invierte muchísimo de su tiempo, como yo, por ejemplo, que hago estos videos, que veo los partidos, que me compro la camiseta, me compro el merchandising del club y demás, ¿no? O sea, yo invierto mi tiempo, mis recursos monetarios, ¿no? Porque me gasto mi dinero en comprarme la camiseta, en ver el partido, en pagar mi Disney Plus para poder ver a estos subnormales perder o contra esta gente y, es así, es lo que es, ¿no? Y creo que nosotros que invertimos tanto y que además les damos al club las herramientas para supuestamente llegar a ser un club de élite y competir por los títulos y competir con el Barça y en Europa con el Bayern, con el Arsenal, con el Chelsea y los demás equipos top de Europa, creo que merecemos que nos digan las cosas como son, lo que se quiere hacer con nuestro equipo y entender no solo la estrategia que quiere hacer el club, tanto en materia deportiva, sino también como en materia organizacional e institucional, qué se quiere hacer de cultura del club y demás, ¿no? Pero bueno, creo que me he ido un poco por las ramas, he hecho un pequeño ahí desahogo un poquito. A ver, y vamos a volver a la parte deportiva, ¿no? A ver, luego los cambios, ¿no? O sea, los cambios bueno, los cambios de Vinicius y Mbappé. Para mí uno tenía que salir porque los dos estaban haciendo un partido completamente nefasto. Prácticamente parecía que se estaban peleando entre ellos quién podía ser, quién era el más pingón por algún sentido, ¿no? Quién hacía la jugadita, la huevadita, quién terminaba salvándote el partido cuando estás en crisis absoluta y ninguno le salió. Los dos hacen un partido tétrico, sobre todo creo que Kylian estuvo un poco peor, creo que Vinicius en parte alguna jugadita hizo y luego Mbappé, la verdad que su jugador más destacable fue la jugada de un posible penal que viene a venir de lo que voy a decir a continuación y es que creo que el árbitro negativamente afectó al Real Madrid en dos acciones bastante puntuales. Sigo sin creer que el árbitro es responsable porque creo que el Madrid a un equipo que tiene la plantilla que tiene como es el Girona, que tiene varios descartes del City, como Echeverri, Vitor Reis, que tiene hasta descartes del Atlético de Madrid, como Tomás Lemar, Ounahi y ¿cómo se llama? Witzel, que es un jugador totalmente acabado, no debería perder, debería ganar 3-0, ¿no? Y en general que el Madrid no haya podido ganarle al Girona ni fuera ni fuera ni en casa demuestra el pobrísimo nivel que ha mostrado el equipo en liga, ¿no? Y lo poco que les ha importado a los jugadores esta competición esta temporada, ¿no? Y bueno, hablando del tema arbitral, hay dos acciones puntuales que creo que nos afectan. En primer lugar, es en el primer tiempo, alrededor minuto 30, 20, por ahí, algo por ahí, que es un codazo bastante claro que le hacen a Fran García en una jugada donde el jugador del Girona levanta bastante el codo y le termina dando a Fran García en la cara. Creo que esa jugada podría haber sido de roja o por lo menos para revisar, pero bueno, no se hace nada. Y luego la jugada que está en la miniatura, un manazo bastante claro, con una jugada bastante levantada donde Mbappé está superando su marcador y el jugador Girona se desentiende completamente, pone una mano, un manazo bastante claro en la cara de Mbappé y lo deja sangrando como se ha visto en la miniatura.
Que para mí debió haber sido penal, creo que es bastante claro. Esto es como el minuto 70, 80, y ese penal podría habernos dado el triunfo, ¿no? Porque sabemos lo que es Mbappé en penales, ¿no? Pero aún así no creo que el arbitraje haya sido responsable de la derrota, me mantengo. Creo que el Madrid tiene que estos partidos ganarlos por lo que es, por los jugadores que tiene, por lo que gasta, lo que ha gastado esta temporada en fichajes y por las individuales que tiene, ¿no? Si tienes Mbappé y Mbappé que supuestamente es el líder del club, es el líder del club, perdón, líder del proyecto, eh, él tiene que destacar en estos partidos, tiene que meterte uno o dos goles. Vinicius también, Bellingham, que cobran lo que cobran, tienen que aparecer y hacer y solucionarte ese tipo de partidos cuando las cosas se ponen mal. Valverde lo hizo, metió un gol, pero los demás, la verdad, que hacen partidos completamente tétricos, ¿no? Pero bueno, veremos. Para mí la temporada ya está acabada. Creo que esto me da sinceramente la impresión de que ya el miércoles se acaba la temporada. Y ojo, ojo con lo que pueda pasar a partir de ahora, a partir del miércoles, perdón, los siguientes partidos de liga, porque es año de mundial y si los jugadores saben que no juegan a nada, ojo con quién van a terminar jugando los partidos que vienen, ¿no? En abril, en mayo, en mayo y la verdad y la intensidad que van a poner los jugadores y saben que no se juegan absolutamente ningún título después de los ridículos que hemos estado haciendo, ¿no? Pero bueno, veremos quién se arriesga, quién se exige y quién la verdad que vive este escudo y quiere defenderlo y quién simplemente le llega totalmente y van a comenzar a tener lesiones extrañas, muchísimo menos intensidad para obviamente jugar el mundial porque ellos saben que el Madrid no representa nada, no hay ningún incentivo para demostrar algo, ¿no? En el mundial, ¿no? Sí, saben que no competimos por la Champions, ni por la Liga, ni obviamente por la Copa del Rey porque hicimos un ridículo. Y en la Supercopa también, bueno, perdimos, pero bueno, al menos dimos una imagen decente y bueno, es lo que es. Pero bueno, ahora hablar, creo que me excedí bastante, voy a hablar del uno por uno de algunos jugadores que obviamente no esperen ningún mensaje bueno para la mayoría, creo que la mayoría hizo un partido malo, salvaré algunos, pero en general las notas son malas, ¿no? En general las notas son malas, tanto para los jugadores como en parte para Arbeloa, que creo que también se equivoca y que también le va a dar unos cuantos palos en lo que probablemente vaya saliendo, ¿no? Pero voy a hablar primero de Lunin, que es el arquero titular después de la lesión de Courtois. Supuestamente Courtois va a volver para unas hipotéticas semifinales de Champions, que aviso, lo más probable es que no lleguen, porque el Bayern la verdad que nos va a pasar la toalla. Y bueno, va a ser una derrota dura. Pero bueno, aquí vamos a estar, probablemente grabemos un video pero bueno, ustedes saben que normalmente yo grabo los videos en frío, intento que no grabar videos en caliente porque sé que probablemente voy a decir alguna barbaridad y me bajen el canal y obviamente no queremos eso, ¿no? Pero bueno, el Lunin tiene prácticamente el United creo que tiene dos remates al arco, hace una gran intervención, creo que es un Nagy que entra desde el lado izquierdo y la verdad es que el Lunin le saca una muy buena tapada, bastante buena, pero luego, después de eso, nada, ¿no? Porque el gol es parecido al de Harry Kane en el partido del Bayern. Es otro gol desde la frontal, ya estoy cansado de tener que hablar de los goles que nos hacen de la frontal. Ya lo he dicho que nuestros mediocampistas no saben marcar la frontal y se ve clarito lo que hace Camavinga. Camavinga que llega un año tarde a la jugada porque tácticamente no tiene ni idea de dónde está, se demora un año en tapar a Lemar, porque Lemar que controla, se acomoda. La verdad que Lemar le da tiempo a hacer lo que quiera. Puede ahí, si quiere, en el tiempo que le da Camavinga, donde se entera lo que está pasando, porque Camavinga está avanzando para el otro lado. Lemar recibe y Camavinga se demora como 2 segundos en darse cuenta que Lemar está a punto de tirar y ahí recién comienza a moverse. Obviamente cuando Camavinga llega a tapar ya la pelota ya salió y está dentro del arco, ¿no? Porque Camavinga le da tiempo a Lemar para acomodarse y prepararse un café, scrollear un rato en TikTok y luego rematar, ¿no? Porque llega tardísimo. Luego Carvajal creo que bien, sinceramente. Creo que bastante mejor de lo que lo hemos visto en los últimos partidos. Apoyando al ataque, creo que Unagi no lo superó. Y tampoco Moreno, creo que Carvajal estuvo bien, creo que estuvo bastante bien, sólido defensivamente, ofensivamente participó y creo que cumplió para lo que es el nivel de Carvajal, que creo que es su última temporada en el club.
creo que es bueno que le den unos cuantos minutitos, ¿no? Y en este caso hizo 90 minutos, obviamente en un partido negativo, ¿no? Porque no se ganó, pero cumplió. Luego voy a meter a los dos centrales en el mismo saco, la verdad ya quiero terminar un poco la opinión, porque sigo un poco molesto por el resultado. Los dos centrales creo que les daría un aprobado, la verdad, les daría un aprobado. Creo que los dos defensivamente no tuvieron quizás tanto trabajo, porque creo que Girona es un mal equipo, no sabía bien cómo atacar, pero luego creo que con balón también le faltó, y eso que son dos centrales con buena salida de balón, Militao y Asensio, que hemos visto lo que puede hacer Asensio con pelota. Militao también tiene buenas acciones con balón, pero ninguno de esos la verdad que estuvo muy correcto. Sí que creo que ahí hay errores, ¿no? Creo que pudieron haberlo hecho mejor para lo que se espera de ellos. Aún así, para mí, Militao tiene que ser titular en el Allianz. Creo que es de nuestros mejores centrales junto con Rudiger, o por último Hausen con Rudiger. Pero creo que Militao es útil, porque además Militao tiene presencia aérea que creo que puede ser útil, ¿no? Para intentar buscar un gol, porque necesitamos ese gol y lo más temprano posible. Luego Fran García. Fran García, después del partido de carreras, la verdad que el partido de Fran parece que estoy viendo a Marcelo contra Robben en 2017. La verdad que creo que estuvo completo, creo que lo hizo bien en algunas partes, no sufrió tanto, aportó ofensivamente algunas acciones, pero creo que en general el partido de Fran, sabemos que Fran es un lateral insuficiente para lo que es el Real Madrid, pero hace lo que tiene, no funciona defensivamente y creo que cumplió. Me gustó su partido y creo que después de ver el esperpento que hizo Carreras contra Olise, creo que este partido es un poco una bocanada de aire fresco. Luego Camavinga, o como me gusta llamarlo, Dramavinga, horroroso, desastroso partido, el peor del equipo por lejos, la verdad ya no quiero hablar más de Camavinga, porque la verdad que este jugador, espero que no le ocurra nada, sinceramente, espero muchísimo que no le ocurra nada, porque tener que comerme más tiempo a este subnormal me va a doler y espantoso. Como ya mencioné, el gol es totalmente culpa suya, como lo fue en el partido del Elche, donde regaló un gol, como lo fue en el partido de Mallorca, donde no vea en el primer gol, se desentiende totalmente de su marcador, comienza a trotar en lugar de hacer una persecución. Y luego en este caso también, que en la frontal del área simplemente se desentiende totalmente de la situación, no frena y llega un año tarde porque tácticamente es un completo inepto y no lo tapa y le marca tiene todo el mundo para el rematar. Sinceramente, Camavinga creo que espero sea su última temporada en el Real Madrid, espero lo vendan, estafemos a un Liverpool o lo que sea o a un Bayern, no sé quién quiera este jugador. Creo que en la Premier podría ir bien, pero no sé, la verdad que Camavinga bastante mal, sinceramente. Tiene dos Champions, pero Camavinga se tiene que ir porque es un jugador que ya creo que ha cumplido su ciclo y es una involución constante desde que llegó en 2021 hasta ahora. Yo creo que es un jugador por lo menos tres o cuatro veces bastante peor. Creo que el Camavinga de 19 años que llegó era un jugador muchísimo más consolidado, que te aportaba muchísimo más y que era mucho más completo. Este jugador es muy malo y creo que no sirve para el Real Madrid. Y esperemos no nos tengamos que comerlo en el Allianz porque creo que se puede ser bastante difícil. Luego hablar de los demás mediocampistas. Voy a hablar de Valverde, creo. Creo que Valverde hizo bastante bien en general. Creo que en su primer tiempo no es tan bueno. Creo que estuvo un poco desaparecido. No estuvo tan presente en diferentes etapas del juego. Pero luego en general creo que bien. Creo que me mete ese gran gol. Creo que eso le dio un poco de confianza porque comenzó a llegar mucho más al área, comenzó a atacar mucho más y creo que se fue asentando, que siempre es bueno, y Valverde que continúa con su buena dinámica, metiendo goles, jugando bien y demás, ¿no? Este último mes y algo, que Valverde ha sido probablemente nuestro mejor o uno de nuestros mejores jugadores y ha sido clave para los últimos victorias importantes que hemos tenido, ¿no? Como contra el Atlético, con los goles con el City y demás. Luego Jude. Con Jude me pasa algo interesante, que es que creo que lo hizo bien, pero creo que en otras partes mal. Creo que con pelota fue bastante bueno, generó bastantes ocasiones, estuvo activo y generó un par de ocasiones de gol. Pero luego creo que sin balón, creo que Jude es algo parecido a Mbappé. Creo que Jude y Mbappé son parecidos, pero son opuestos en cierto modo, porque creo que ambos te generan anarquía, pero en fases opuestas.
Creo que Bellingham te genera anarquía sin pelota, porque creo que él es un mediocampista, pero que se siente estrella. Entonces, al sentirse estrella siendo mediocampista, hay ciertas zonas donde se desentiende de la marca, se desentiende de tapar a su jugada, a su marcador, se desentiende de, por ejemplo, de la presión que tiene que hacer como él siendo el mediocampista de enganche. Creo que eso es lo que te genera Bellingham, ¿no? Que él se siente estrella y a la hora de sentirse estrella, siendo un jugador de marca, termina haciendo ridiculeces y termina haciendo en verdad algunos desplazamientos mal o termina generando huecos para el equipo. Y luego Mbappé es el opuesto. Mbappé eh, te genera anarquía con pelota porque es un jugador que quiere hacer todo por su cuenta, no quiere asociarse, quiere buscar jugar, resolver las jugadas él y desentenderse un poco de sus compañeros, ¿no? Pero bueno, igual creo que lo hace bien en Youth en ciertos momentos y creo que su titularidad hoy creo que me da la sensación de que va a ser titular en Múnich y esperemos pueda resolver, no pueda meter un gol que nos meta a la eliminatoria porque creo que la presencia aérea y en el área de Youth puede ser útil para algún balón quizá de rebote o demás que Youth pueda aprovechar y marcar, ¿no? Para buscar, ¿no? Buscar el empate o bueno, si el equipo se ilumina, quizás buscar la victoria. Luego Brahim, creo que fue de los mejorcitos del equipo, me pareció que estuvo bastante activo, tuvo 7 acciones claves, tuvo 7 oportunidades creadas, fue un jugador donde por sus botas pasó mucho del ataque del Real Madrid, creo que estuvo activo, se va con una asistencia para Valverde, que siempre es bueno para buscar la confianza, sobre todo cuando sabemos que Brahim o va a ser titular o por lo menos va a ser de los primeros cambios para Arbeloa en caso el partido vaya mal o seguimos necesitando buscando el gol alrededor del medio tiempo y creo que tuvo una buena acción de cucharita para Mbappé, pero que Mbappé resuelve fatal porque Brahim le tira la cucharita, Mbappé recibe solo y en lugar de Mbappé buscar un control, intentar cruzarla, simplemente la remata de primera, la manda a la grada y la verdad que fue un poco ridículo, ¿no? Pero bueno, luego Vinicius, mal partido también de Vinicius. Sí, sí es verdad que superó varias veces a su marcador, creo que eso obviamente es bueno, ¿no? Porque creo que es el punto fuerte del juego de Vini es justamente superar al lateral, pero que en general no aportó demasiado. Hay una jugada que resume el partido de Vinicius totalmente, que es cuando él arranca por la izquierda, encara, supera al lateral, la verdad que hace una muy buena acción, lo deja sentado, lo supera totalmente, el lateral está totalmente vencido y luego viene uno de los centrales a defenderlo. Y Vinicius, en lugar de buscar un pase, ya que se liberó de su primer marcador, intenta regatear segundo y pierde la pelota, ¿no? Entonces eso es ridículo, ¿no? Tú no puedes hacer eso, si regatas al primero, inmediatamente buscas a uno de tus compañeros porque en ese momento el área estaba cargada. No es como muchas veces donde el área está totalmente, es un desierto, no hay nadie y puede pasar ahí quien sea y puede pasar la pelota y la pelota atraviesa todo el área y no hay ninguna pierna. No creo que acá sí habían opciones, sí había gente, sí había jugadores dentro del área y simplemente Vinicius decide regatear de nuevo y la pierde, ¿no? Y que demuestra el partido de Vinicius en general, un conjunto de una mala decisión tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y que termina siendo un partido malo, malo del brasileño, que esperemos en el Allianz aparezca, porque si estamos bastante jodidos, si no. Y luego hablar de su compañero en el ataque, que es Mbappé, nefasto partido también. Creo que Mbappé de lo peorcito, sinceramente. Creo que Vinicius en general, creo que ambos los desapruebo. Creo que ninguno hizo un buen partido, pero Mbappé la verdad que nefasto también. Mbappé simplemente a su bola es un verso libre, pero un verso libre malo, porque no hace absolutamente nada, no pasaba a sus compañeros, buscaba constantemente hacer la jugada él solo, se desentendía totalmente del partido, era como que estaba buscando su gol a toda costa, pero eso tú lo puedes hacer si estás ganando 3-0 y en el Bernabéu y es una exhibición, ¿no? Pero si estás empatando, sabes que te está yendo la liga, tú no puedes buscar hacer el Salvador, porque acá el Madrid no necesita un Salvador, necesita alguien que haga jugar al equipo, porque por ejemplo, jugadores como Cristiano, Bale, Benzema, no solo eran buenos porque te metían los goles, sino que además apoyaban al colectivo a jugar bien por algo.
Benzema es el más grande asistidor del Real Madrid, junto con ser uno de los top 10 más grandes goleadores del club, y lo mismo con Cristiano, que es el más grande, máximo goleador de la historia del club, junto con estar en el top 3 máximos asistidores, que obviamente demuestra que estos jugadores no solo eran buenos a la hora de meter los goles, resolverte partidos, sino que además a la hora de asistir, a asociarse con los compañeros, mejoraban constantemente al colectivo. Y creo que Mbappé es el opuesto a esto. Creo que Mbappé, por ejemplo, partidos como este, donde no resuelve desde el resultado directo, porque no mete ningún gol Mbappé, tampoco son buenos a la hora de mejorar el colectivo de sus compañeros, ¿no? Entonces es así. Mbappé parecía, la verdad, que si tuviéramos que describir el partido de Mbappé, Mbappé sería como jugar con tu típico amigo del colegio, ¿no? Que se cree la gran cosa con la pelota y justamente va al partido contigo y intenta meter un gol y intenta hacer las jugadas frente a la chica que le gusta y obviamente termina siendo humillado porque la verdad es que no es bueno, la verdad que es una mierda y queda en ridículo frente a estas personas, ¿no? Y es lo que pasó. Es lo que pasó con Mbappé, constantemente intentó demostrarle a la chica que le gustaba, que es Esther Expósito, que él es la gran cosa, que él sigue siendo el Mbappé de 2022, que era la reencarnación de Pelé, y ya no, y no lo demostró, hizo un ridículo absoluto en el partido. Y así fue Mbappé constantemente. Intentar encarar, intentar mostrar, intentar hacer la jugada él solo y que le quiten la pelota, que vaya a saque de puerta y demás. Pero sin embargo, he de decir, para no me crean que soy un hater total de Mbappé, que sí es verdad que lo critico porque Mbappé obviamente es el líder del proyecto. Esto yo no lo he decidido, esto lo ha decidido el club. Por algo Mbappé se le ha dado el número que él ha querido, por algo él es el que más cobra, por algo a Vinicius se le ha desplazado de su rol de ser la primera lanza y el primer jugador importante de ataque en la última gran temporada ganadora del club, se le ha movido para que sea Mbappé. Entonces, si Mbappé es el líder del proyecto, yo tengo que exigirle como el líder del proyecto. Y si Mbappé no quiere recibir esta exigencia como líder del proyecto los Mbappé lovers no quieren que se le exija como líder del proyecto, entonces simplemente Mbappé no está listo para ser, no es un jugador apto para ser el Real Madrid, porque si Mbappé tiene el sueldo que tiene, el estatus que tiene y se le hacen los caprichos que él quiere y que incluso se va a traer un entrenador que él quiere, porque se va a traer a The Champs, que esto ya es el pick del ridículo del club, se va a traer a The Champs porque Mbappé quiere que se traiga a este entrenador. Si esto termina concretándose, entonces definitivamente Mbappé hay que exigirle como el líder del proyecto, porque si se están haciendo acciones administrativas para su beneficio, entonces definitivamente hay que exigirle a Mbappé como líder del proyecto. Hay que exigirle a Mbappé que demuestre que es el líder del proyecto, que en las noches grandes demuestre por qué él es el líder del proyecto y por qué el club ha depositado una inversión económica altísima en él, no siendo el jugador mejor pagado de la historia del club y además teniendo un bono por haber venido del PSG altísimo. Entonces definitivamente hay que exigirle lo que merece el líder del proyecto, porque a Cristiano tú le exigías lo que era ser el líder del proyecto, y era que cuando Cristiano fallaba hay que echarle la culpa a Cristiano porque él falló, y en este caso es lo mismo. No, si Mbappé no está demostrando lo que tiene que demostrar él como líder del proyecto y que es el baluarte más importante según el club que tenemos, entonces hay que exigirle como tal, porque él es el líder del proyecto. Esa es mi opinión respecto a la situación de Mbappé. Pero bueno, en general, Mbappé sí genera un penal, como se ve en la miniatura, recibe un penal claro, pero no mucho más que eso, la verdad. Mbappé, y además Mbappé últimamente no está demostrando, en el Allianz ya falló bastante, ya falló como 3 ocasiones, que en el partido del Allianz no se puede fallar. Vinicius también falló, obviamente lo critiqué en el video también, pero Mbappé falló muchas más que él y obviamente Mbappé no puede
si él es el líder, él es el mejor jugador, él tiene que demostrar por qué lo es y tiene que meter los goles que se le generan, porque obviamente no va a tener 10 ocasiones por partido, tiene que meter por lo menos una de tres, tiene que acabar adentro, ¿no? Porque este es un partido de liga, tampoco es que los defensores que tienes adelante sean tops mundiales y además estás contra Gazzaniga, que obviamente no es un arquero de mega élite, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un David Raya, un Neuer, no sé, un Joan García, etcétera. Pero bueno, esperemos en la Champions demuestre, porque Mbappé nos debe una gran noche de Champions, porque prácticamente solo ha tenido un buen partido en Champions con el Madrid, porque de lo que hemos visto, la eliminatoria contra el City bien, bastante bien, de hecho mete 4 goles en 2 partidos, contra el Atlético la eliminatoria mal, luego contra el Arsenal nefasto, incluso la ida falla varias ocasiones, incluso falla un mano a mano muy claro con David Raya en la ida después de un pase de Bellingham y luego en la vuelta prácticamente ni se le sintió. Luego en esta temporada contra el Liverpool desapareció, contra el City se borró, luego contra el Benfica hace 2 partidos bastante malos en la ida y vuelta. Y luego en el partido del City obviamente no estuvo. Y ahora contra el Bayern en la ida mete un gol pero falla bastante. Y mete el gol más fácil que podría ser porque casi la falla un gol sin arquero. Que es una locura. Pero bueno. Esperemos Mbappé nos dé una gran noche de Champions y en el Allianz demuestre por qué es el líder del proyecto. Pero bueno, los cambios, que en este caso entraron 4, entró Hausen, Arda, Mendy y Chouameni. A ver, no quiero caer tanto en el rendimiento, creo que todos estuvieron bien. Arda sobre todo creo que fue el mejor, pero luego creo que la imagen que da entrar a Mendy más Chouameni en un partido como este es un bochorno, porque obviamente tú no puedes meter doble defensor o 2 jugadores o sea, un concepto defensivo cuando necesita buscar el gol, porque los meten en el minuto 80, cuando la liga se te está acabando, porque si mañana el Barça gana, que lo más probable que gane, porque jugar en el Camp Nou, te pones a 9 y ponerte a 9 ya simplemente sepulta tus oportunidades de ganar la liga. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué entró Gonzalo García en el minuto 85 prácticamente para jugar 10 minutos. ¿Qué puede hacer Gonzalo García ahí? O sea, en 10 minutos ni siquiera se te calientan las piernas para comenzar a jugar bien. Y entra Ferland Mendy, que es un lateral enteramente defensivo, porque a Mendy tú nunca lo vas a ver meter un centro o irse a la línea de fondo. Pero bueno, no, pero bueno, creo que Arbeloa simplemente vio que el equipo no andaba ni para atrás ni para adelante y decidió que simplemente iba a dar un poco de minutos a Mendy para que cogiera aire y luego a Chouameni porque sí, porque quizás porque Camavinga ya le hartó ver su mal rendimiento. Pero bueno, ahora lo que viene, después de los supuestos partidos sencillos que tenía el Madrid en Liga, donde se perdió con el Mallorca y luego se perdió de nuevo puntos con el Girona, tenemos el Bayern, donde se sepulta totalmente la temporada, porque vamos a perder el partido, y luego contra el Alavés, ¿no? Donde prácticamente ya la liga está acabada, ¿no? Porque mañana si el Barça gana, ya el Barça prácticamente aunque no sea, obviamente, aunque no se diga, el Barça ya es campeón, porque a 9 puntos es imposible que el Madrid haga nada. Y luego, bueno, ir a Múnich a luchar. Esperemos esta página la puedan pasar lo más rápido posible, porque hay que buscar una remontada de Múnich para salvar la temporada, porque la liga ya está acabada después de esto. 9 puntos es imposible remontar, porque incluso no sé qué partido, si al Barça le toca alguna salida dura, pero aún así, 9 puntos es muy jodido, muy jodido. No, la verdad que al Barça no le toca ninguna salida dura, eh, le toca el derby catalán, donde quizás podrían perder puntos, pero lo dudo. La Champions, Celta en casa, Getafe fuera de casa, Pamplona, que puede ser quizás su partido más difícil, y luego el clásico, ¿no? Pues el clásico, ya probablemente el clásico, la liga ya esté totalmente definida, y además que lo más probable es que terminen llevándose el clásico también. Pero bueno, veremos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pero bueno, ese es mi análisis un poco del partido ante el Girona, un poco mal, obviamente es lo que hay. Pero bueno, hay que seguir para adelante, buscar y bueno, intentar salvar la temporada contra el Bayern.
un día de estos, quizás el domingo o el martes, sí, probablemente el martes o el domingo, voy a estar subiendo la previa, un poco diciendo de qué espero, de mis pronósticos, ¿no? Para que no apuesten lo que yo digo, porque últimamente ando un poco salado. Pero bueno, esto es lo que es bueno, esta es mi humilde opinión en este episodio, así que espero lo hayan disfrutado. Un poco largo, llegamos a los 40 minutos, pero bueno, espero les haya gustado y nos vemos pronto en el siguiente video. A la Madrid.